abogado que está proyectándose hacia la nueva realidad, que es la nueva realidad digital. Con nosotros está Pascal Peña, abogado dominicano y muy preparado. Muchísimas Bienvenido, gracias. Pascal. El placer es mío. Así Gracias. es. Pascal, hoy vamos a hablar con el público lo que es la inteligencia artificial en el derecho. ¿Tú puedes explicarnos qué es aplicar la inteligencia artificial en el derecho? Sí, claro que sí. Mira, cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero que tenemos es que considerar que la inteligencia artificial actualmente está en todo. Sí. Está actualmente ahora en lo que ustedes están viendo Así a través es. de los medios, está en las redes sociales, etcétera. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es una tecnología que permite a través de un algoritmo, y no estoy hablando de algoritmo desde la perspectiva política, que tú Sí. sabes que generó en algún momento problemas, Así es. pero es permitir que a través de la maquinaria tú tengas la oportunidad de aprender cosas. Y, Muy bien. y ese aprendizaje de cosas te permite pues hacer las cosas más rápidas y mejor. Te pongo ejemplos simples. Muy bien. Un ejemplo simple de cuando hablamos de inteligencia artificial y por ejemplo derecho es que tú tienes redes sociales. Las redes sociales, cuando todos nosotros nos conectamos, accedemos, por ejemplo, a Interactiva, o accedemos a un bar, o accedemos, nos gusta por la publicidad. Y te darás cuenta que poco a poco, a lo mejor en ese día, durante esa semana, te van a aparecer informaciones publicitarias exactamente de la misma temática. Muy bien. ¿Por qué es eso? Es porque a través de la inteligencia artificial, el algoritmo entendió que a ti te interesaba eso. Muy bien. Y te generó a su vez entonces, pues contenido parecido. Igual cuando nosotros estamos viendo Netflix, que Netflix tú ves que siempre te aparecen sugerencias. Así es. Y es a partir de esas películas que ya tuviste. Entonces, ¿cómo impacta este tema en el derecho? Es que esto es esencial porque si nosotros pensamos en inteligencia artificial y derecho, tú tienes que pensar que cada una de esas redes o cada uno de estos sistemas tienen un contrato en el cual tú accedes, tú das la autorización de que ellos recaben tus datos, o sea, tomen todos tus datos, datos como cuáles. Tú tienes datos donde tú pones, cuando tú te inscribes en Instagram, tú pones el nombre, tú pones la edad, el correo electrónico, y etcétera. Demás. Esa información es la que ellos utilizan y ese es el pago. Señores, recuerden siempre que esto es básico, ¿eh? Esto es gratis. Gratis entre comillas. Entre comillas, porque pagamos con los datos. Con los datos. Así y esos datos son los que sirven a su vez para ellos crear una especie de perfiles que son las que a través de publicidad nos llegan cosas a nosotros. O luego ellos venden esos datos anonimizados, sin nombre. Sin nombre. No aparece Samir, no aparece Pascal. Pero sí que en la República Dominicana hay un grupo de personas, y eso se engloba, de un rango de edad, del género tal, que tienen interés en tal cosa. Y eso se vende a múltiples empresas que a su vez pues lo utilizan para invierten en publicidad, o sea, venden la demografía de la base de datos. Publicidad, promoción y ese tipo de cosas. Así es. Entonces, nota que por igual cuando hablamos de inteligencia artificial, nosotros tenemos que pensar también desde la perspectiva puramente jurídica en lo que es la protección de datos personales. La inteligencia artificial se alimenta de datos, pero nuestra Constitución, la Constitución de la República, hace referencia y protege de forma específica a los datos personales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como tú muy bien estabas diciendo ahorita, hay datos que bien, tú los vendes, pero hay datos que no son vendibles. ¿Como cuál? Datos como tu estado de salud, datos sobre tu familia, datos que se consideran como datos sensibles. Muy bien. Y esos datos sensibles, que son los que permiten en ocasiones tener un impacto hasta negativo, lleva a que si un tercero que yo no he autorizado los posea, pueden ser mal utilizados. Así es. Entonces, nuestra Constitución protege en el artículo 44.2 ese derecho y protección de datos personales, y luego se crea una ley en el año 2013. Una ley que yo siempre he dicho, y aquellos que me han visto tal vez en las redes hablando del tema,
lo habrán notado, una ley que tiene múltiples falencias, múltiples deficiencias, porque no está actualizada al entorno real. Estoy curioso, ¿y cuál es esa ley? Es la ley 172-13 sobre protección de datos personales, donde ahí se crea la figura de habeas data. Habeas data, para traducirlo, es la que te permite que cuando tú tengas algún problema en data crédito, tú coges IA data crédito y solicitas que te rectifiquen, que te corrijan o que te borren la información. Muy bien. Y el problema es ese, que justamente está enfocado en información crediticia. Muy bien. No está enfocada en información como la que aparece en redes sociales, que estamos hablando ahora, que a lo mejor aparece en la televisión, aparece en páginas de internet. No está enfocada de esa manera. Entonces, la República Dominicana tiene que avanzar, tiene que poder emular leyes como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, como la del 2018 de la Ley de España, donde ya hay una visión un poco más actualizada y en lo que respecta a la República Dominicana, que puede ser aplatanada a nuestro sistema jurídico. Claro que sí, y creo que eso es el camino a seguir, y bien que lo planteas, Pascal, que esa ley de protección de datos de la Unión Europea es la ley más importante, pero aparte de ser importante, es una ley que se aplica, Pascal. No es una ley muerta como muchos países de protección de datos. Vemos donde las industrias de redes sociales como Facebook o Meta, en este sentido, Google, hacen lo que ellos entiendan. Hasta que llegó esta ley de protección de datos de la Unión Europea y le pusieron un stop. Hablando de esta ley de protección de datos, Pascal, ya que tú estás empapado, como decimos aquí en República Dominicana, sobre esa ley, cuéntanos de qué trata esa ley en profundidad, tú desde una perspectiva legal. Claro, mira, cuando hablamos de la ley de protección de datos, y te lo voy a dividir en lo que es la ley de protección de datos de la República Dominicana y el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Muy bien. En el caso de la ley de la República Dominicana, como te decía, creó y procuró tal vez crear un sistema de protección de los datos personales. El tema está en que su enfoque fue exclusivamente dirigido a datos de información crediticia, es decir, de aquellos datos que se generan en los bancos, en las entidades de intermediación financiera en general, que tú puedes exigir a los bancos que corrijan. Pero luego, absolutamente todo lo que se genera en instituciones públicas, instituciones privadas, que a lo mejor comercializan con eso, no te las reguló. El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea sí lo hace. Muy bien. Crea un sistema, y esto es sumamente importante, crea todo un sistema donde instituciones públicas y, por supuesto, empresas privadas están sometidas a proteger los datos y a su vez exigir un adecuado tratamiento para aquellos que son los encargados y los responsables del tratamiento de datos. ¿Quiénes son esos? Imagínate que cualquier institución o cualquier empresa te llama, que eso se da mucho, te llama y te pide unos datos. O cuando hacen las encuestas, que por ahí viene lo de la ONE, que se ha hablado de que por fin se van a hacer un levantamiento estadístico de la población en la República Dominicana. Ese tipo de cosas deben estar adecuadamente protegidas. ¿Pero por qué? Porque hay personas que van a tener la posibilidad de acceder a la información, pero en caso de que esa información sea mal utilizada o salga del rango de uso para el cual yo consentí entregarlo, pues entonces debe haber responsabilidad. Eso hace el Reglamento de Protección de Datos, que la ley no tiene. Pero además, y es algo que, insisto, estamos todavía aparentemente años luz, crea unos nuevos derechos digitales. Muy bien. ¿Cuáles son esos derechos digitales? Y entre esos derechos digitales está uno que es muy conocido, es muy famoso, que es el denominado derecho al olvido. ¿Derecho al olvido? ¿De qué se trata? Mira, el derecho al olvido, como su concepto tal vez lo permite interpretar, es que tú vas a borrar o tú vas a olvidar, y ahora te voy a detallar un poquito más, vas a olvidar el contenido que tú trataste. Muy bien. ¿Y a qué me refiero con esto? De forma particular, todos ustedes ponen en Google o en Yahoo, con cualquier buscador, ponen Pascal Peña Pérez. Y ahí le van a aparecer muchas cosas. Yo dando clases, o yo en temas de trabajo, o en lo que sea, hasta temas personales. Me sale en el buscador. ¿Por qué? Porque
el buscador indexó mi nombre con toda la información que había salido en múltiples páginas. Lo que hace es unirlas. Así es. Recopilarlas, compilarlas. Eso es indexación. Lo que hace el derecho al olvido es que si yo, ¿y por qué surge? Si yo cometí hace 20, 30 años un delito, 20 o 30 años, yo era un niño, ¿verdad? Pero 20 o 30 años cometí un delito y fui sancionado y apareció en los medios de comunicación y cumplí mi condena. Tú no puedes, como red social, sí, que lo haces sin intención, porque obviamente no es un ser humano, ¿verdad? Lo haces sin intención, de tú revictimizar tanto a la víctima del hecho que, a la víctima o a la familia del hecho que yo cometí, sí, o por igual que una persona, en este caso yo, que fui el imputado y fui responsable, etcétera, que ya yo cumplí mi condena, que yo sea nuevamente condenado ahora moralmente y socialmente. Así es. Porque ya yo cumplí. ¿Qué hace el derecho al olvido? Que frente a una situación como esa, yo le solicite a Google, a Yahoo, que me desindexe. De forma que, si bien tú quieres acceder, porque la información no se puede borrar porque sucedió del periódico Diario Libre, el Listín Diario, el Hoy, el Nacional, cualquier interactiva, por supuesto. Salió la información. Si yo como periodista o como investigador quiero acceder a la información, yo tengo que venir aquí a Interactiva. O acceder a la página interactiva. No a través de la página de Google y Yahoo. Y como resultado de eso, en el 2014, a Google se le demandó y se condenó justamente por eso. Porque como estaba indexando toda la información, no se le estaba permitiendo, de cuestiones históricas, como decía, no se le estaba permitiendo a la persona, pues, integrarse socialmente, y además estaba haciendo uso ya de unos datos que habían perdido el interés social. Así es. El interés investigativo. Distinto, vale resaltar aquí, a lo que sucede. Estoy hablando, obviamente, puse el ejemplo de Pascal. Yo no soy una persona pública. Yo lo que estoy en los medios coyunturalmente por un tema profesional. Así es. Pero imagínate un artista, imagínate un funcionario público. Y pongo estos ejemplos porque aquí hay una excepción. En el caso de ellos están sujetos, como pasa, señores, vemos en las redes o en los medios al nuevo esposo de Jennifer López, que se duerme en las redes y se duerme. Es como la segunda o tercera vez que se casa, etcétera, y tú lo ves y que toman fotos. Eso no es posible hacerlo con nosotros. Porque nosotros, por lo menos yo, porque con una persona como yo, si yo estoy en el mar o en un espacio, insisto, que tiene un ámbito privado, y ámbito privado, nadie puede acceder a mi información, a mis datos, etcétera. Cuando sucede con funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones, no en el ámbito privado, en el ejercicio de sus funciones, están sujetos a un mayor escrutinio, una mayor investigación. Eso sucede también con los artistas. Digo esto porque los datos personales variarán si una persona es privada o una persona es pública. Muy bien. Y su escrutinio, el ejercicio del derecho al olvido y, por supuesto, de lo que es dato personal cambiará si es uno u otro. Muy bien. Interesantísimo esa parte de lo que es el derecho al olvido, que se está aplicando gracias a leyes de protección de datos. Aquí en República Dominicana existen leyes de protección de datos, pero lamentablemente también existen amenazas. De hecho, el día de ayer ocurrió una amenaza digital. Se robaron unos datos de una institución pública aquí en República Dominicana y están solicitando $600,000 para ellos devolver toda esa data. Pascal, desde el punto de vista legal y esto que ocurrió en el ámbito digital, ¿puedes decirnos de qué trata este caso y cuáles serían las conclusiones? Claro, mira, es muy buena tu pregunta, Camil. Excelente. Y qué bueno que tú haces mención a lo de la situación de ayer porque es algo bien actual. Y así verán, y es muy famoso, incluso algunos grupos de hackers
que procuran hacer esto, que es acceder a datas públicas o privadas para requerir dinero. Sí. Ahí hay un involucramiento de dos temas principales. Ya tú lo dijiste, robaron, tomaron datos personales, pero el otro es desde la perspectiva de ciberseguridad. Así es. ¿Por qué ciberseguridad? Y aquí está íntimamente conectado, por supuesto. De hecho, son 3 temas, y te lo voy a mencionar. Protección de datos, ciberseguridad y delitos de alta tecnología. Muy bien. Ciberseguridad, ¿por qué? Ciberseguridad, lamentablemente la República Dominicana no tiene una ley de ciberseguridad. Lamentablemente. Al igual que con la ley de protección de datos personales, tuve el honor de trabajar en el proyecto de ciberseguridad, igual con lo de delitos de la tecnología, donde se procuraba con la ley de ciberseguridad y de infraestructura física, infraestructura crítica, perdón, generar protección en las infraestructuras que almacenaban datos de instituciones públicas, etcétera. Imagínate una institución pública como, no sé, el Ministerio de Defensa, la cual, por supuesto, tiene información que es crítica. Que es importante por temas de seguridad nacional. Imagínate que hackeen, obtengan la información. Ahí hay 2 cosas. Uno, por supuesto, se obtendrán informaciones personales, datos personales que van a ser utilizados. 2, ciberseguridad. Ciberseguridad que impide, como no tenemos una ley, pues perseguir eficientemente. Muy bien. Y 3, que es lo que te hablaba de delito de la tecnología. La delito de la tecnología es una ley del año 2007, la ley 5307. Muy bien. Donde el artículo 9 y 19, me parece, regula o sanciona lo que es la intervención de datos, la interceptación de datos, en general cualquier tipo de actuación que sin el consentimiento del titular y o de quien en donde reposan los datos lo utilizan. Muy bien. Esa ley, la última, la 5307, crea un régimen de protección, de sanciones que vino en el año 2020 a ser modificada esa ley, pero todavía no ha sido aprobada por el Congreso. ¿Por qué te menciono todo este esquema? Es porque la República Dominicana tiene que apostar, avanzar. Yo sé que desde el Ministerio de la Presidencia se ha estado, que hay quien ha tenido a cargo la modificación de estas leyes, junto con el apoyo del Banco Central, Indotel, etcétera. Pero tiene que apostar a al menos estas 3 leyes y algunas otras enfocadas en el ámbito digital, pues actualizarnos como país. Porque estamos viendo, y este mismo programa es resultado de esto, o sea, estamos viendo cómo la tecnología está acaparando, está llevando actuaciones tradicionales, como eran los medios de comunicación a través de cable, tal vez de radio, pues a través de internet, a través de otros medios, a acceder. Igualmente, la masificación del uso de datos nace por lo que a nosotros hemos querido, que es, señores, acomodarnos, facilitarnos. Lo más fácil es tener un celular. Señores, hoy nosotros tenemos el celular, convergencia de tecnología. Nosotros tenemos celular, pero tenemos una televisión, tenemos acceso a internet. Así es. Tenemos, señor, una agenda. Acuérdense que antes se utilizaban agenda física. Cámara, tenemos radio, todo. Y cámara de un nivel de muy alta calidad. Muy alta. Entonces, nosotros tenemos que tener un sistema que, además de que en leyes sea lo suficientemente adecuado para regular y, por supuesto, en caso de incumplimiento, sancionar, pero también instituciones y personal capacitado de aplicar y de fiscalizar el cumplimiento de esas leyes. Muy bien. Lamentablemente, entiendo, la República Dominicana carece de al menos de este sistema integral, como te decía, de un sistema preventivo, de un sistema regulador y un sistema sancionador, que no solamente se agota tal vez en un ministerio público, en la policía que investiga y el ministerio público acusa, sino también del adecuado conocimiento de los tribunales cuando van a sancionar ante el incumplimiento de cuestiones como la de ayer, que era la que tú estabas mencionando. Que son $600,000. Pascal, ¿tú crees que las autoridades puedan negociar con el ladrón de datos? Yo creo que la República Dominicana
debe, como sucede y ha sucedido anteriormente, más que tratar de negociar, debe tratar de perseguir esto. ¿Por qué? Porque crea un precedente, o podría crear un precedente inadecuado de yo cometer un ilícito, que en este caso es acceder a sistemas. El acceso ilícito está sancionado en la ley 5307, el acceso ilícito, y ahora incluso de generar tal vez generar la posibilidad de sobornar, porque sabemos, está pidiendo 600,000, pero no sabemos si luego de manera individual las personas la van a estar requiriendo. Exactamente. Entonces, ojalá que el Estado pueda perseguirlos. El Estado yo creo que no está en capacidad necesariamente de poder pagar. Miren cómo han estado trabajando con temas de modificación de presupuesto y ese tipo de cosas. Así es. Pascal, una última pregunta. Claro. Aquí que estamos hablando de algoritmo aplicado al derecho. La tecnología evoluciona y el algoritmo, con los datos que estamos cargando a la nube, al internet, estamos entrenándolos para que la inteligencia artificial sea mucho más eficiente, que de hecho se estima que puede en algún punto, en unos años más adelante, tratar de cambiar las tomas de decisiones. Y cambiando las tomas de decisiones, Pascal, ¿cómo podría esto afectar en el derecho? Veremos la inteligencia artificial que cambie a los humanos por la base de datos, por los robots. Mira, que tu pregunta es interesantísima. Sí. Y no sé qué tanto tiempo tengo para responderla, pero yo te voy a tratar de hacer lo más concreto posible. Ya la inteligencia artificial se ve. Se ve en múltiples sectores. Se ve en lo gubernamental, porque hay países que están tomando decisiones, incluso hasta de carácter presupuestario, de eficiencia en el gasto energético, medioambiental, a través de la toma de datos y de ese estudio que realizan. En la política, tú ves que en la actualidad hay elecciones, como sucedió en el año 2016 en Estados Unidos, que se deciden por algoritmos que inciden en el gusto de la política. Tú lo ves en el comercio, donde, como yo decía ahorita, publicidad que te envía, te la manda. Tú lo ves tú hablabas ahora de la robótica. Actualmente ustedes lo han visto, hay robots que con aprendizaje automático, y eso se vio con COVID, en China, por ejemplo, tienen la posibilidad de que solamente con la presentación de la persona físicamente hace un estudio rápido y te puede decir, mira lo interesante, esto te puede decir, estimar qué enfermedad tú tienes y ese robot dirigirte, referirte a un especialista real. Muy bien. Y así sucede también con temas de que hablábamos ahorita de ciberseguridad y de persecución, de seguridad y persecución en temas de criminalidad. Esas cámaras que tenemos del 911 y ese tipo de cosas, donde te pueden identificar caras, donde te pueden identificar perfiles, es parte de la inteligencia artificial. Así es. Entonces, como yo decía, debemos seguir apostando a eso. Y fíjate cómo ya está incidiendo. De forma particular, tú me preguntabas, derecho, tú puedes tener un juez que puede ser un robot. Mira, una de las cosas, uno de los principios básicos que tiene la ley actual nuestra, la 172-13, y que nace del Reglamento General de Protección de Datos, es que tú no puedes estar sometido como individuo a decisiones automatizadas. Muy bien, excelente. ¿Qué quiere decir eso? Que un robot no puede, ante un conflicto entre Samuel y Pascal. Muy bien. Señores, un conflicto de alquiler, un conflicto de tierra, un conflicto comercial. No puede un robot tomar una decisión. Muy bien. Entonces, fíjate que hay límites claros que justamente protegiendo los derechos fundamentales, entre ellos la protección de datos personales, que la propia ley, el legislador ha establecido. Interesantísimo. Pascal, lamentablemente el tiempo es nuestro principal enemigo y ya vamos a tener que terminar esta sesión y la entrevista. Queremos agradecer a Pascal Peña por haber aceptado la entrevista, principalmente